Si no estás leyendo tu Biblia cada mañana, déjame decirte que estás en grave peligro. Y no es por asustarte ni por aparentar religiosidad, es que literalmente hay tres grandes peligros espirituales en los cuales pudieras caer si no estás desarrollando el hábito diario de leer la palabra de Dios. Y de hecho, es posible que ya estés siendo afectado por alguno de estos peligros y no te has dado cuenta. Pero en este video te voy a comentar tres razones por las cuales necesitas leer la Biblia diariamente. Y si te preguntas por dónde comenzar a leer la Biblia, al final te voy a dar mi recomendación muy personal acerca de por dónde comenzar a leer según tu nivel espiritual y lo que estás buscando aprender de la palabra de Dios. Hace un par de horas que estuve leyendo en un estudio de Lifeway Research que se encontró que más de 2/3 partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia diariamente. Eso significa que casi el 70% de la membresía de las iglesias no lee la palabra de Dios diariamente. Y esto es un dato no solamente muy triste o preocupante, sino que también, digamos, que explica el porqué de la crisis espiritual que la iglesia está viviendo hoy en día. ¿Por qué hay tanto error? ¿Por qué no hay tanta fe en la iglesia? ¿Por qué no hay poder de Dios en muchos lugares? Eso lo explica la ausencia de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Bueno, la Biblia es importante porque la Biblia es la palabra de Dios. No es que ella contenga solamente la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra enseña en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué significa que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es inspirada por el Espíritu Santo? En primer lugar, esto significa que fue Dios quien inspiró a los escritores a escribir lo que Dios quería. También, en segundo lugar, significa que Dios inspiró las palabras escritas en la Biblia de tal manera que la palabra de Dios no falta nada que Dios quiso que se escribiera y no sobra nada que Dios acaso no haya querido que se escribiera. O sea, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y en la Biblia está solamente y suficientemente lo que Dios quiso que ahí se escribiera. Pero también esto significa que el Espíritu Santo sopló vida sobre las escrituras, la Biblia, y por eso la Biblia es el único libro que está vivo, o sea, que tiene poder transformador, porque el Espíritu Santo sopló de su aliento sobre las escrituras y por eso a la Biblia se le llama las santas escrituras. Y es por eso que la palabra de Dios, la Biblia, es poderosa, es eficaz, cambia las vidas, nos enseña a conocer a Dios, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos corrige, nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, etc. La Biblia es la palabra de Dios y es una necesidad muy importante que todo cristiano lea diariamente su Biblia. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un cristiano no lee su Biblia diariamente y solo vive de prédicas en internet o de ir el domingo a la iglesia? Hay muchos peligros cuando un cristiano no lee la Biblia diariamente y te quiero comentar a continuación al menos 3 de estos peligros y el tercero es, yo creo, uno de los más peligrosos. En primer lugar, cuando alguien no lee la Biblia diariamente, no crece espiritualmente y se estanca en su vida espiritual. El escritor a los Hebreos dijo así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es el deseo de Dios, la voluntad perfecta de Dios, que podamos crecer diariamente espiritualmente, crecer en conocer a Dios, crecer en conocer la palabra, crecer en profundizar en las escrituras. Y una de las maneras principales como uno puede crecer en el evangelio es a través de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note que ahí se habla acerca de crecimiento espiritual y se menciona la Biblia como el factor
indispensable para que podamos crecer. Lo que pasa es que a través de la Biblia es que somos, por ejemplo, santificados. Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Somos también limpiados a través de la palabra. El Señor dijo: ya vosotros que estáis limpios a través de la palabra que os he hablado. La Biblia también transforma nuestra mente conforme a lo que nos manda en Romanos 12, que transformemos nuestro entendimiento, y esto se hace a través de la palabra de Dios. A través de la Biblia somos también confrontados con la verdad. Ella nos refleja a cómo está nuestra condición espiritual. A través de la Biblia nuestro carácter es cambiado. Pasamos de la niñez espiritual a la madurez. Tenemos revelación de quién es Dios a través de la palabra. A través de la Biblia entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es su perfecta voluntad. Sabemos cuáles son los planes de Dios para el tiempo del fin, el futuro, la escatología, y también hay otros muchos beneficios de crecimiento espiritual cuando alguien lee la palabra de Dios diariamente. El Salmo 1 enseña que aquellos que aman la palabra de Dios, que la leen y que meditan en la palabra, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por lo cual, si usted quiere crecer espiritualmente, necesita diariamente leer la palabra de Dios, meditar en ella, creerla, obedecerla. Pero cuando alguien no lee la Biblia diariamente, esta persona se estanca en su crecimiento espiritual. Te voy a pedir que con toda humildad me comentes en los comentarios, si quieres así hacerlo, si todavía has leído la Biblia entera alguna vez, o si todavía es un plan que tienes por delante. Vamos, déjame ahí tu experiencia abajo en los comentarios. Ahora bien, un segundo peligro de no leer la palabra de Dios diariamente es que la persona no puede crecer en la fe, porque la Biblia enseña en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por lo cual necesitas crecer en la fe para acceder todo lo que viene de Dios. Pero no puedes crecer en la fe si no tienes contacto diariamente con la palabra de Dios. La Biblia, cuando la lees, meditas en ella, la crees, esa palabra produce en ti y en mí oídos espirituales, y eso provoca entonces fe en nosotros. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe no puedes recibir peticiones contestadas, no puedes agradar a Dios, no puedes echar fuera demonios, no puedes recibir el milagro, no puedes orar por los enfermos, no puedes ser lleno del Espíritu Santo. La palabra enseña que el justo por su fe vivirá, por lo cual en el Evangelio todo se obtiene a través de la fe, y la clave es la siguiente: si no lees la palabra diariamente, no puedes recibir fe, porque no te estás alimentando de la fuente que te provee la fe. Pero cuando uno lee la Biblia, uno siente un fuego que se activa dentro de uno, una fe que se activa para poder clamar a Dios y que el Señor nos responda, como le pasó a aquellos discípulos camino a Emaús, que cuando oyeron la palabra dijeron: ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras? Esto pasa, mi estimado hermano, cuando alguien lee la palabra diariamente, vas a recibir fe, vas a sentir el fuego del Espíritu Santo en tu interior. Si has tenido esa experiencia, déjame un fuerte like a este video. Y en tercer y último lugar, cuando alguien no lee la palabra diariamente, corre el terrible peligro de ser engañado por falsas doctrinas. Sí, y eso es muy terrible. La Biblia profetiza que en el tiempo del fin se manifestaría la apostasía y la enseñanza de falsas doctrinas. Así dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseña la palabra en este versículo que habría una apostasía, o sea, un abandono de la verdad, y esto vendría por oír a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son engañados? ¿Quiénes son los que son seducidos por falsos maestros? Los que no tienen conocimiento de la verdad. En el pasaje que les mencioné hace unos minutos de Hebreos 5, ahí se habla acerca de cómo debían ser ya maestros. Aquellos hermanos tenían necesidad de que se les vuelva o se les volviese a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
Y dice luego que el alimento sólido, hablando de la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez. Oiga esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo cual, lo que enseña aquí la palabra es que cuando alguien tiene contacto diariamente con la palabra, esa persona va a crecer a un nivel de madurez espiritual, donde va a aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, el bien y el mal.